Hola, en esta clase conoceremos los principales modelos o métodos más efectivos y utilizados que además nos serán de utilidad para modelar una sesión de coaching nutricional. Los modelos de coaching y los elementos que hacen efectiva una sesión están orientados a que el cliente diga, demuestre y experimente su propio aprendizaje. En el coaching existen tipos basados en el modelo o escuela. Estos tipos se diferencian por las metodologías utilizadas para su aplicación, y aunque el proceso generalmente es similar, existen diferencias entre unas y otras vertientes del coaching. Estos métodos se desarrollan teniendo en cuenta la aplicación de coaching y alguna que otra técnica proveniente de otra disciplina. Como dije antes, existen varios métodos o modelos de coaching, todos son válidos y con un objetivo común, básicamente que el cliente o uno mismo consiga sus objetivos. Primer modelo. El modelo CRA es un modelo básico o genérico de identificación de los tres momentos principales que se dan en un proceso de coaching. Como vemos en la imagen, hablamos de conciencia, responsabilidad y acción. El proceso responde a esta secuencia lógica y estos son los momentos que tenemos que considerar independientemente entre cada uno. Respecto a la conciencia, es el proceso más poderoso de descubrimiento que uno mismo puede lograr. Permite percibir con claridad el contexto y las circunstancias en las que estamos ubicados. Es fundamental que el coach invierta y promueva una conciencia lo más amplia y abarcadora posible. Y esto se hace mediante la formulación de las llamadas preguntas poderosas que llevan al coachee a una dimensión aparentemente desconocida de su ser. Dotar a la persona de una buena conciencia respecto a un tema supone andar prácticamente más de mitad de camino en un proceso de coaching. Luego sigue la responsabilidad. En este proceso se revela la medida en que se centra nuestro nivel de compromiso, el nuestro o en el caso de un cliente, ¿no? Si bien es imprescindible tener conciencia, que es el punto número 1, de las circunstancias en las que estamos, no basta con eso solamente. Es necesario tener un deseo y una energía real para cambiar, una motivación que nos haga saber que somos responsables únicos y directos de lo que queremos lograr. Sabemos la utilidad y beneficios de algo, así como los costos que ello supone, y decidimos en ese momento tomar nuestras decisiones. Y finalmente, llegamos a la parte de la acción. Ya hemos creado conciencia y responsabilidad, ahora hay que saber algo fundamental. Sin acción no hay ningún resultado. Las cosas seguirán exactamente igual que antes. Una acción con conciencia y responsabilidad promueve el crecimiento individual y la consolidación de la persona en nuevos niveles para lograr su desarrollo personal o profesional. El uso de las preguntas poderosas, así como las diversas estrategias que vamos a ir aprendiendo de coaching, que las ejecutará el coach, permitirán llegar al éxito y que el logro sea realmente el propuesto desde un principio. Y hablando de los objetivos, como bien estábamos hablando antes, vamos a trabajar ahora con el método SMART. El modelo SMART nos ayuda a definir objetivos y clarificar las metas. Muchas veces, parte del problema de que no consigamos lo que pretendemos o queremos radica en que no formulamos bien nuestros objetivos. O somos muy ambiciosos y nos planteamos muchas cosas que con el tiempo y la realidad vemos que no son asumibles. Por eso, luego el plan de acción, o no llega, o si llega, no es el adecuado. En definitiva, no nos damos cuenta de que estamos condenados antes de arrancar al fracaso, o no cumplimiento de nuestros propósitos. Es de vital importancia marcarse bien los objetivos como parte fundamental de un excelente desarrollo. Y para ello nos ayuda mucho la aplicación de este modelo. Pero, ¿en qué consiste exactamente el modelo SMART? Sus propias iniciales nos marcan
cómo deben ser nuestros objetivos. Específico. Nuestros objetivos deben ser lo más específico y detallado que podamos hacerlos. Nuestro cerebro debe entender sin ningún tipo de ambigüedad qué es lo que quiero conseguir. Vamos a imaginar que me marco como objetivo bajar de peso. Este objetivo, tal y como está formulado, es poco específico. Estaría mejor que yo pudiera detallar parámetros como ¿cuándo voy a bajar de peso? ¿Cuánto quiero bajar? ¿Cómo lo haré? Hacerlo me ayudará, una vez formulado, a poder concretar mejor mi plan de acción. Además de ser específico, tiene que ser medible. Todo objetivo debe ser perfectamente medible. Debemos marcar los parámetros necesarios para saber que estamos yendo por un buen camino y que definitivamente, cuando así sea, lo habré conseguido. Por ejemplo, podemos plantear bajarnos 8 kilos en 3 meses, casi 3 kilos por mes, alrededor de casi 1 kilo o menos de 1 kilo por semana. Es decir, de esta manera yo puedo ir dándome cuenta si estoy por el camino correcto. Puedo ir midiéndolo, no esperando a llegar al final, sino en el proceso. Además entonces de ser específico y medible, tiene que ser alcanzable. Antes de lanzar el objetivo, debemos buscar evidencias que nos hagan pensar que es totalmente alcanzable. Si crees que no lo puedes conseguir, es posible que no lo consigas. Es lo que llamamos profecía autocumplida. En la medida que no creas en tus posibilidades, generarás un estado emocional poco favorable. Además, las acciones a nivel inconsciente nos van a autoboicotear para no conseguirlo. Preguntas como estas te pueden ayudar a clarificar si tu objetivo es alcanzable o no. ¿Qué me hace pensar que es imposible? ¿Alguien más lo ha conseguido? Y si es así, ¿qué me impide a mí conseguirlo? Luego tenemos que pensar que ese objetivo tiene que ser realista. Que sea alcanzable es una cosa, y otra cosa bien distinta es que sea realista. Es posible que midas tus fuerzas, que seas consciente de los recursos de los que dispones y los recursos que necesitarás para la consecución de un objetivo. Pero es importante que tomemos conciencia real si estos recursos que necesito están al alcance de mi mano. Un ejemplo. Supongamos que yo quiero ser el número 1 en golf. El objetivo aparentemente es alcanzable, porque siempre hubo alguien que lo ha logrado. Pero bajo mis circunstancias, no parece demasiado realista, porque yo, quien les habla, a la fecha de hoy, nunca he estado cerca ni siquiera de un palo de golf. Además, a mi edad, nunca he jugado. ¿Cuántas horas necesitaré para poder, en menos de 6 meses, a fin de año, lograr ser el número 1? Ni tengo el tiempo, ni por asomo la plenitud física como para poder lograrlo. Entonces, existe una delgada línea entre no ser realista y tener la creencia de que yo no puedo. Es importante tomar conciencia y buscar todas las evidencias posibles que te hagan ver que ese objetivo es realista. No solamente quedarnos con un no puedo, ¿sí? Es decir, que más allá de que se pueda alcanzar, tengo que contar y analizar si realmente yo lo puedo lograr. Y la última parte para definir bien un objetivo es el tiempo determinado que voy a fijarme para lograrlo. El objetivo debe estar puesto en el tiempo. Todo aquello que yo no agendo, jamás lo voy a lograr. Es decir, es bueno que me marque, digamos, hitos temporales a lo largo del objetivo. Si el objetivo es a 1 año, por ejemplo, no estaría de más que cada mes yo fuera viendo la progresión del mismo y marcar acciones correctoras si los resultados a los que yo fui marcando como hitos son o no de los deseados. Además, yo recomiendo siempre pasarlo por escrito. Es bueno que nuestro cerebro llegue toda la información por cada uno de nuestros sentidos. Al fin y al cabo lo estamos programando para que se ponga a trabajar en ello. Varios estudios demuestran que el porcentaje de éxito aumenta significativamente
cuando lo escribimos, cuando lo proyectamos y lo volcamos sobre el papel. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos al cabo del día? Un promedio de 60.000. Por lo tanto, definir bien tus objetivos y ponerlos por escritos ayuda a tu cerebro a que, de todos esos pensamientos que tenemos durante el día, se concentren en aquellos que te ayudan a conseguirlos. Es lo que llamamos hacer o poner foco. En resumen, para una buena formulación de objetivos, estos, además de ponerse en positivo, deben dividirse en subobjetivos para que sean asumibles, específicos, alcanzables, realistas y que además tengan un tiempo en el que se tienen que cumplir. Bien, una vez que sabemos cómo definir un objetivo adecuadamente, el método GROW nos puede ayudar a conseguirlo. Las siglas se corresponden a las iniciales de las palabras traducidas al castellano de objetivo o meta, realidad, opciones y voluntad y compromiso, que sería la parte de la acción. Vamos a mirar la primera de ellas, la meta. Se refiere tanto a la meta de la sesión como del proceso, es decir, que se pueden establecer diferentes tipos de meta. Una meta final, metas de desempeño o intermedias, que son previas a la meta final, y metas de proceso o metas de día. La pregunta es, ¿cuál o cuáles son tus objetivos? Los objetivos pueden hacer referencia a la sesión que estamos desarrollando. Por ejemplo, podemos preguntarle al coachee qué te gustaría conseguir en esta sesión, sobre qué te gustaría dialogar, o a cualquier otro tema acerca del cual nos interese que el acompañado, es decir, el coachee, reflexione. Por ejemplo, podemos preguntarle, cuando estamos en esta etapa, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te apasiona? ¿En qué quieres mejorar? ¿Qué reto quieres acometer? ¿Qué te gustaría cambiar? Ahora estamos en realidad. ¿Qué sería la situación actual, el presente? En esta etapa la pregunta es, ¿cuál es tu realidad? Lo cual ayudará al cliente a hacerse consciente de la situación real en que se encuentra en este momento, sin que dicha realidad esté basada ni en suposiciones, fantasías o imaginaciones. Lo que pretendemos hacer es un diagnóstico o evaluación de la situación en la que se encuentra el coachee o de la brecha existente entre la realidad actual y la meta que pretende alcanzar. Preguntas que podemos hacer en el momento de la realidad, en la fase de la realidad, pueden ser: ¿qué sientes ante la realidad que se te presenta ante vos? ¿En qué situación te encuentras en este momento? ¿Con qué frecuencia ocurre esto que me estás contando? ¿Estás satisfecho con esta situación? ¿Qué te haría falta para alcanzar el objetivo al que querés llegar? ¿Qué puedes hacer para mejorar esta situación? ¿Qué recursos has puesto en marcha para cambiarla? Etcétera, etcétera. Y ahora hablamos de opciones y también, ¿por qué no dentro de las opciones, los obstáculos que podemos encontrar a través de esas decisiones que elegimos según nuestras propias opciones a seguir? Digamos que tienen que ver con las estrategias posibles. El coach ayuda a encontrar un número suficiente de opciones, que al menos tienen que ser 5. Cuando el coachee agota todas las posibilidades, es decir, no tiene más creatividad en cuanto a otras opciones, el coach puede transmitir alguna idea, pero presentándola como una opción más. La pregunta marco de esta fase sería: ¿cuáles son tus opciones, posibilidades, estrategias, acciones alternativas? Esto ayudará al cliente a identificar las diferentes opciones, alternativas o herramientas con las que cuenta para poder alcanzar ese objetivo que se ha marcado en los anteriores puntos, según sus propias posibilidades, facultades y actitudes. Tenemos que intentar que la opción que tome sea aquella que presente menos dificultades para su ejecución. Por lo tanto, una vez que tenemos las opciones, estaría bueno empezar a preguntar, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras que aparecen ante la opción que elegiste, qué alternativas se te ocurren que se te pueden presentar para alcanzar esos objetivos, qué circunstancias, requisitos hay que tener en cuenta para poder llevar a cabo, y otras alternativas más, como para que puedan esclarecerse las posibilidades de barreras o obstáculos en esas opciones, y que pueda elegir la que sea más factible. Y por último tenemos el plan de acción,
que tiene que ver con el compromiso y la voluntad que tenemos para realizar lo que tenemos pensado llevar a cabo. Ahí entran las preguntas qué se va a hacer, cuándo, quién. En base a la acción seleccionada se crea un plan. Es decir, en base al objetivo y a las opciones que vimos en el punto anterior, se crea un plan. Este plan de acción se pregunta al coach por el cómo, el cuándo, el dónde, con quién. Y además poder tener en cuenta los recursos con los que se va a trabajar. En esta fase tenemos que detallar un plan de acción con los pasos que vamos a seguir en las diferentes etapas para lograr nuestro objetivo. La pregunta principal, como vemos en la lámina, es ¿qué vas a hacer? O lo que es lo mismo, de alguna manera, proponerle al coach su compromiso con lo que va a hacer, ¿no? Al hacerle este tipo de preguntas, se está comprometiendo dentro de sus posibilidades. Las preguntas en esta etapa: ¿qué acciones vas a poner en marcha para alcanzar el objetivo? ¿Qué necesitas para alcanzar dicho objetivo? ¿Qué pasos tenés que ir dando? ¿Qué obstáculos se te pueden presentar en el camino? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar? ¿En quién puede apoyarte en este proyecto? ¿Cuándo vas a empezar a ponerlo en marcha? ¿Cómo medirás que lo estás alcanzando? Bueno, todo lo que fuimos viendo a través de las demás preguntas poderosas, ¿sí? Vamos al siguiente modelo. Bien, este modelo significa lograr, ¿sí? Y deriva del modelo Grow que acabamos de ver, pero incrementa el número de pasos. Por lo tanto, esto nos va a llevar más tiempo de trabajo y obviamente se incrementará también el proceso, el tiempo de proceso para llevar a cabo la sesión. Como pueden ver en la lámina, ahí están los pasos, ¿sí? Vamos a tener que evaluar la situación actual, lo que está sucediendo hoy, obtener mediante lluvia de ideas, ¿sí? Alternativas a la situación actual para que de alguna manera afloren sugerencias, posibilidades. El tercer punto es establecer las metas. El cuarto es buscar opciones o alternativas para alcanzar esas metas. La evaluación tiene que ver con, con las opciones que tenemos, cuál nos conviene más. Después tenemos que diseñar el plan de acción, ¿sí? Que tiene que ser válido, es decir, que sepamos que lo vamos a poder cumplir. Y finalmente, mantener la motivación, ¿sí? En este modelo se presta una atención especial a las habilidades que debe presentar el coach y que deben ser aplicadas en todas las fases del proceso. Habilidades para crear un clima de confianza, es decir, desarrollar un buen rapport. Habilidades de escucha activa, habilidades para preguntar, preguntas abiertas, creativas, habilidades para ofrecer un buen feedback, una buena retroalimentación y habilidades para intuir. Y por supuesto, documentar la experiencia, es decir, tenerlo presente, todo lo que fuimos haciendo. Pasamos al próximo modelo, ¿sí? El modelo ABC, que está dividido en 3 partes. Es un modelo fundamentado en la necesidad de lograr resultados en plazos temporalmente cortos. Los autores establecen inicialmente una duración de 30 minutos de la sesión para conseguir producir los 3 pasos de una manera estructurada, pero a la vez flexible. Ahora vamos a ver por qué flexible. Pero establece estos 3 pasos generales hasta lograr o permitir que el coach encuentre lo que desea, aunque en un principio no tenga claro qué es. Comprender la situación. Para aplicar la metodología ABC es necesario que el coach haya vivido una situación que quiere modificar. Por lo tanto, la persona debe estar interesada y motivada a realizar el cambio. Estos pasos a su vez se dividen en diferentes preguntas esenciales, aparte de las preguntas que el coach puede incluir. Es decir, las preguntas que están en la lámina son las que necesitamos cumplir, ¿sí? Pero además podemos agregar otras que vayan surgiendo a partir de las respuestas que nos da nuestro cliente. Del mismo modo que podemos agregar preguntas, no es necesario seguir un orden, ¿sí? Eso no lo aclaré. Si bien tienen que estar las esenciales, no tienen por qué seguir un orden. Esto tiene que ver con
cómo se va desarrollando la sesión y la conversación que tenemos con nuestro cliente. En este caso, tenemos acá el segundo paso, que es comprender qué podría ser mejor, ¿sí? A pesar de lo que ya pasó, intentamos que la persona, o de la experiencia que tuvo previa, qué sería lo mejor que podía estar sintiendo respecto a eso que pasó, ¿sí? Entonces acá tenemos las preguntas que irían en este proceso, y recordemos que podemos ir agregando más basándonos en las respuestas que nuestro cliente nos da. Metodológicamente se trata de un proceso que implica conversación, cuestionamiento y sugerencias, ¿sí? Según este modelo, el coach no requiere ser experto en la materia en la cual la persona, coachee, desea evolucionar. Es decir, vamos a suponer que con este método lo que quiere decir, lo que acabo de decir es, digamos, sin ser un experto en nutrición, puedo hacer que la persona comprenda y genere su propia motivación, ¿sí? En este proceso. Según este modelo, como dijimos antes, no hay que ser un experto. Simplemente se necesita saber qué preguntas plantear, qué hacer con las respuestas y lo comprensivo y directivo que tiene que ser el coach. Y acá tenemos las preguntas esenciales que, como les dije antes, en base a las respuestas que obtenemos, podemos seguir incorporando nuevas. Y ahora continuamos con el modelo de las 5 fases. Este modelo parte de la idea de que el coaching puede existir siempre y cuando haya una diferencia entre la situación actual y la situación deseada, es decir, la meta. Para acompañar al cliente desde su presente hacia su futuro, el coach sigue un modelo de conversación que está formado por 5 pasos. Los pasos de esa conversación son asunto, objetivo, realidad, opciones y compromiso. Para trabajar sobre el asunto de la conversación, la pregunta marco sería ¿de qué quieres hablar? O ¿cuál es la importancia de este tema del que quieres hablar para vos? El objetivo es que una vez que sepamos el asunto de la conversación, podamos especificar o hacer que especifique nuestro coaching qué es lo importante sobre este tema o qué quiere conseguir conversando sobre ese tema. Luego tenemos el componente de la realidad. ¿Qué diferencias encuentra él entre la situación actual y la situación deseada, es decir, la meta? ¿Qué es lo que está bien en esta realidad que va a seguir estando en el futuro? Luego veríamos las opciones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tendría que hacer para poder cambiar esa realidad y lograr el objetivo? ¿Cuáles son los límites que él tiene? Y si los hubiera, ¿qué haría para poder alcanzar el objetivo propuesto? Finalmente, el compromiso hacia la acción, es decir, un plan de acción. Primero determinar qué fue útil de la conversación, de todo lo que se habló y las posibilidades de las opciones, qué cree útil para comenzar a hacer, por cuál va a empezar y cuándo lo va a hacer. De este modelo, Coach Bill ha desarrollado una metodología para llevar a cabo procesos de coaching para todo tipo de necesidad. Es el modelo llamado 5x15. El modelo de coaching 5x15 de Coach Bill consiste en 5 elementos que están interrelacionados. 15 competencias del coach, los 15 clarificadores, los 15 productos, los 15 marcos y los 15 puntos de estilo. Donde vamos a hacer mucho hincapié en esta clase es en las competencias del coach. Las 15 competencias recogen las habilidades básicas que debe desarrollar el coach para llevar a cabo una sesión con éxito. La número 1 es generar conversaciones provocadoras en sesiones cortas, escuchando al cliente, cuestionándole, haciéndole preguntas adecuadas, buscando claridad. Las sesiones de coaching son por lo general cortas. Al escuchar lo que el cliente dice y lo que no dice, al cuestionarte lo que uno escucha, al hacer las preguntas adecuadas y al compartir con el cliente lo que sabes y cómo te sientes, una conversación provocadora puede ocurrir en apenas unos minutos. La número 2 de las competencias es facilitar el autodescubrimiento, porque cuanto mejor se conoce a uno mismo, mejores decisiones puede tomar.
Parte de lo que los coaches hacen con sus clientes es ayudarles a descubrir sus dones, talentos, deseos, valores, necesidades y sueños, así como también ayudarles a entender qué es lo que los motiva o los inspira. El resultado, un cliente bien informado que avanza rápidamente por el camino del autodescubrimiento. Tercer competencia, sacar lo más grande o sacar grandeza, pidiendo al cliente que piense y actúe a lo grande, que suba el listón y sus estándares. Aunque es verdad que pocos clientes vienen a un coach pidiendo específicamente que saquemos a la superficie y desarrollemos su grandeza, esto es lo que hacemos de forma natural cuando le pedimos al cliente que piense y actúe a lo grande, y cuando constantemente le pedimos que suba el listón de sus estándares. La cuarta competencia es disfrutar inmensamente del cliente. Cuando un coach disfruta con un cliente, se desarrolla un alto grado de confianza de forma muy natural. Los clientes corren más riesgos y avanzan más rápidamente. ¿Por qué creen ustedes que disfrutar con el cliente es una habilidad o una aptitud? Muy sencillo, porque cuando uno disfruta con el cliente en su totalidad, en los momentos buenos y en los malos, se desarrolla un alto grado de confianza naturalmente. ¿Y cuál es el beneficio? Los clientes, como dije antes, se animan a correr riesgos y además saben que están completamente acompañados por nosotros. Cuando la relación entre el coach y el cliente llega a este punto, el coaching es cooperativo y fácil de realizar. La quinta competencia, ampliar los esfuerzos del cliente actuando como catalizador y acelerador. Una de las razones por las que los clientes contratan a un coach es para que les ayuden a hacer más en menos tiempo, más de lo que harían ellos solos. Así, el coach actúa como un acelerador. La sexta competencia, navegar vía curiosidad, dejarse guiar por ella, para que se produzca el aprendizaje en un doble sentido, ya que el coach también aprende de su interrelación con el coachee. Es decir, el coach, que es curioso por naturaleza, puede dejarse guiar por esa curiosidad. Al fin y al cabo, los coaches estamos en el negocio del descubrimiento. ¿Y cómo puede ayudar al cliente a encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas si no es curioso? Y el verdadero beneficio de la curiosidad es que ambos, el coach y el cliente, aprenden juntos. La séptima competencia, reconocer la perfección en cada situación. Una forma de ver la vida es creer que todo lo que sucede por una razón perfecta, incluso si no podemos ver o saber cuál es esa razón durante el proceso. De lo que se trata aquí es de buscar y encontrar cómo un suceso, problema, situación o característica es perfecta, aun cuando claramente no lo es o no lo vemos. Buscando comprender y reconocer la perfección primero, en vez de ofrecer consejos, técnicas y soluciones de forma automática, es lo que el coach tiene que hacer de manera natural. Poner rumbo a lo más importante. Dependiendo del momento, lo que es más importante para el cliente cambiará. El coach es rápido para identificar esta diana móvil y flexible para ajustar el proceso de coaching para que sea efectivo en este nuevo camino. Dependiendo del día, de la hora o de incluso del minuto, lo que es más importante para el cliente puede cambiar. Es la naturaleza de los individuos que se encuentran en una fase de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tener esta habilidad de poner el rumbo a lo que vaya surgiendo como importante. La novena competencia es comunicar claramente. Esto tendría que ser obvio, ¿no? La mayoría de nosotros, lamentablemente, tenemos algunas cositas en nuestro estilo de comunicación que frenan la superconductiva naturaleza de un proceso de coaching. Los coaches trabajan en limpiar esas cositas que tenemos, que impiden un coaching efectivo. ¿Qué tipo de cosas? Todo tipo, desde prejuicios, juicios, necesidades insatisfechas, deberías, podrías, discursitos, agendas, arrogancia, soberbia y hasta miedos. Todo ello es lo que tenemos que eliminar en un proceso de coaching. La décima competencia es contar lo que percibes. Los clientes confían mucho en nuestras observaciones.
intuición o incluso en nuestras pistas para ayudarles a avanzar en la vida. Así que cuanto más a menudo y más fácilmente un coach pueda compartir lo que ve y siente y escucha, añade mayor valor para ese cliente. A menudo las indicaciones más pequeñas y sutiles son las que pueden actuar como poderosas guías en la vida y en el negocio del cliente. 11. Ser el hincha del cliente. Cuanto más a menudo y más profundamente el coach se convierte en un hincha del cliente a todos los niveles, incluyendo sus acciones, su progreso, sus sueños, sus características, sus compromisos, dones y cualidades, más apoyado se sentirá el cliente y mayores serán sus probabilidades de tener éxito. Para el coach, simplemente respaldar no es suficiente. Hay otro nivel mucho más elevado de apoyo que se genera cuando el coach opera a nivel de un hincha. La número 12 es explorar nuevos territorios. El coach tiene que ampliar la forma de pensar del cliente, tejiendo nuevos conceptos, principios y distinciones durante la sesión. Y también invita al cliente a experimentar con nuevos modelos, formas de hacer las cosas e incluso identificar nuevas metas o resultados. Los clientes normalmente no piden esto al coach, pero estas son las formas claves de crear un valor para el cliente. La número 13 es saborear la verdad. Puede sonar obvio, pero es más profundo de lo que parece. Después de todo, la verdad está a un nivel por encima de la simple honestidad. Siempre hay una verdad sobre una situación, una persona o un evento, que cuando se descubre y se articula puede transformar la vida o el negocio de una persona. Los coaches han llegado al punto de disfrutar y orientarse en torno a la verdad como una fuente de alegría y de guía. La anteúltima es diseñar un entorno favorable. El éxito, por no mencionar la evolución personal, puede ser sostenible cuando existen entornos y estructuras de seguridad que lo apoyan. El coach se entrena especialmente para ayudar al cliente a diseñar e instalar esos entornos. Y la última es muy clara: respetar la humildad del coachee, del cliente, porque todos tenemos límites, tantos internos como externos. Y a pesar de que el coaching se trata de maximizar el potencial y las oportunidades, todos somos humanos y el coach lo debe respetar. El éxito sin estrés es lo que todos perseguimos, y reconociendo los límites y respetando los distintos caminos al logro, el cliente es individual e universalmente respetado. Ahora brevemente vamos a ver los demás componentes de este modelo, ¿sí? Los clarificadores. Para saber cuál de las 15 competencias debe usar el coach en un momento dado, necesita entender y ordenar lo que está escuchando. Los 15 clarificadores, de alguna manera, valga la redundancia, clarifican el fundamento de lo que expresa el cliente y guían al coach hacia lo más importante. Cuando está claro, el coach escoge naturalmente la habilidad más indicada. Y acá tenemos las preguntas, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta para saber cuáles de las 15 anteriores competencias necesitamos poner en funcionamiento. Luego siguen los 15 productos. Los productos son lo que el coach transmite al cliente. Son distintos de lo que llamamos resultados, o lo que el cliente puede obtener como efecto de los productos transmitidos. Y acá podemos ver que podemos brindar energía, plan de acción, recursos, opciones, cuidados, consejos, etc. Además de los productos, tenemos los marcos. Los marcos son las perspectivas de donde provienen los pensamientos, las percepciones, las conductas y las actitudes, tanto del coach como del cliente. Los marcos abren el pensamiento y pueden acelerar el progreso y disminuir el esfuerzo requerido del cliente. Cuando su marco se agranda, las barreras al éxito son reducidas y el progreso se acelera. Acá tenemos algunos marcos que podemos empezar a utilizar ante las dificultades que presenta. Aprovechar las emociones porque nos enseñan, la intuición, ¿sí?, diferentes características que podemos enmarcar a un problema, ¿sí? Bien. Y por último tenemos los 15 puntos de estilo.
La manera de relacionarse con el cliente puede acelerar o frenar el proceso de coaching. Acá están identificados 15 aspectos de la comunicación que llamamos puntos de estilo, y cada uno de estos puntos pueden ayudar a aumentar la efectividad y la eficacia del coaching. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta el estilo con el que vamos a conversar y dialogar con el cliente. Con esto terminaríamos con este modelo. Y hablando en general sobre el coaching versus las especialidades y las modalidades que existen, que como vimos en esta clase mencionamos las que nos van a servir en el coaching nutricional, pero son muchas más, vamos a tener un punto importante de entender, que es la diferencia que existe entre el coaching y una modalidad. Una cosa es entrenar en coaching y otra es hacerlo desde una especialidad o desde una modalidad. Es decir, más allá de lo que es el coaching, también es importante entender con qué modelo nos vamos a manejar. Ante todo, el coach profesional cuenta con un entrenamiento formal y experiencia en las habilidades y competencias que antes mencionamos. Pero es muy conveniente para todo coach que desarrolle además una especialidad, dentro de la cual lleve a cabo su práctica, ya sea nutricional, ejecutivo, personal, de grupo, etc. Pero además, dentro de esa tipología o esa especialidad, también vamos a tener que tener recursos, llamados modelos, para poder aplicarlos en la sesión. Las modalidades, como dije antes, se utilizan como herramientas dentro de la práctica del coaching. Finalmente, recordarles que todo lo que estuvimos viendo en esta clase tiene que ver con la competencia y habilidad que forman parte del coaching personal, individual. Este material teórico práctico que necesitamos manejar con excelencia nos va a permitir no solo asistir o co-crear junto con el cliente, sino también autoasistirnos en el caso que queramos utilizar esta herramienta con nosotros mismos. Espero que hayan disfrutado de la clase.